buenos días. Nosotros somos Sebastián Meléndez, Daniela Martinelli y Marcela Gutiérrez. Y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro proyecto que se titula Acercamiento bioinformático a la ruta biosintética de la santomonadina. Entonces, para comenzar, el género Santomonas pertenece al filo de las protobacterias y es el agente causal de enfermedad en plantas tales como manchas foliares y tizones blancos. Además, puede generar infecciones locales o propagarse en el sistema vascular de las plantas, generando daños severos. Eh, Estas bacterias se caracterizan por la producción de pigmentos llamados santomonadinas que se encuentran unidos a la membrana y se han reportado que estos no están asociados a la patogenicidad del género, sino que confieren protección a daños fotooxidativos y pueden jugar un papel importante como secuestradores de especies reactivas de oxígeno. En 2018, Cao y colaboradores estudiaron los genes asociados a la ruta biosintética de la santomonadina en Santomonas campestris, donde evaluaron el clúster de genes y determinaron su importancia al estar presentes o no en esta ruta. Entonces, pues nuestra pregunta de investigación es saber cuáles proteínas afectan la ruta biosintética de la santomonadina en Santomonas axonopodis patovar manijotis, la cual no produce pigmento, y en Santomonas euvesicatoria, cuyo pigmento es amarillo. Entonces, para ello, tenemos como objetivo primero analizar las principales diferencias entre SAM y CC de acuerdo a los dominios y motivos proteicos, y segundo, determinar cómo cambios en el clúster PIC de CEU no le impiden la producción de pigmento a esta bacteria. Ahora les vamos a hablar algo un poco acerca de la metodología usada para este proyecto. El primer paso fue la selección de los genomas. El primero a seleccionar fue el de Santomonas campestris patovar campestris, cepa ATCC 33913. Esta fue la cepa que seleccionamos porque fue la que usaron Cao y colaboradores en su investigación del 2018, donde se hizo la primera descripción de la ruta biosintética de la santomonadina. En segundo caso, usamos la de Santomonas campestris patovar vesicatoria, hoy en día conocida como Santomonas euvesicatoria, cepa 8510, ya que es la Santomonas euvesicatoria cuyo genoma hasta la fecha está mejor anotado. Y finalmente usamos el genoma de Santomonas axonopodis patovar manijotis cepa CIO 151, ya que es el único de esta especie, en especial de este patovar, secuenciado hasta la fecha y es producto de una reciente investigación del Laboratorio Lima de nuestra universidad. Entonces, luego, una vez ya se tenían los genomas, entonces en primera instancia ya se conocía la ubicación del clúster PIC en el cromosoma de XC. Entonces, una vez ya se extraía la secuencia de este clúster, se podía hacer un BLAST para hallar la ubicación de los clústeres PIC en los cromosomas de XEU y de SAM. Una vez ya se tienen cuáles son los clústeres PIC de estas últimas dos bacterias, la información se inserta en el software Genaius y allí se realizan dos alineamientos. El primer alineamiento consiste en los clústeres PICs de XC y de XEU, y el segundo alineamiento consiste en los clústeres PIC de XC y XAM. Entonces, más o menos así es como podemos observar ambos alineamientos. Vemos que hay una gran cantidad de similitud, sin embargo hay algunas diferencias, y para poder definir cuáles diferencias habían en ambos clusters, en ambos alineamientos, teníamos un par de criterios de selección. El primero era revisar cada uno de los genes en los clusters de XEU y XAM comparado contra XC para saber si tenían algún codón de parada en el medio que impidiera una correcta traducción de la proteína. Otra cosa que miramos fue el número de índices, ya que si hay un número de índices con múltiplos distintos a 3, esto me va a cambiar el marco de lectura y probablemente la proteína traducida va a ser completamente diferente. Y por último miramos el porcentaje de identidad que fuera por encima del 70% para decir que tenía algún tipo de similitud o poseía una funcionalidad muy parecida. Y finalmente hicimos un análisis proteico, en donde ya teniendo las secuencias de aminoácidos sacadas de los genomas anteriormente trabajados, entonces en primera instancia podíamos hacer un análisis de motivos con meme.
en donde pues podíamos mirar como similitud en cuanto a las secuencias de aminoácidos que tenían las proteínas expresadas en el clúster de estas tres especies. También podíamos mirar los dominios a través de PFAM, e incluso también podíamos mirar, digamos, la funcionalidad predicha para ciertas proteínas de acuerdo a la herramienta Panzer, que es un servicio de anotación basado en términos Go. Bueno, ahora en resultados, el primero es el del gen 3999. En el caso de las bacterias XC y XEU, las proteínas obtenidas poseían dominios similares de beta-ketacilsintasas. En el caso de SAM, el efecto de poseer algunos indels impidió un correcto codón de parada y por ende, aunque si se traduce un dominio beta-ketacilsintasa, también se expresa un dominio glicosiltransferasa, que como vamos a ver más adelante, viene a ser el del gen 4000 en XC y en XEU. Entonces, ¿qué fue lo que observamos en esta primera parte? Que SAM sí está expresando la beta-ketacilsintasa, pero está unida a su siguiente proteína, que es una glicosiltransferasa, y la unión de estas dos proteínas impiden que éstas cumplan correctamente su función. El siguiente resultado fue el del gen 4002. En las tres especies dio resultados completamente diferentes. En XC se observó según PFAM que la proteína expresada por este gen es una proteína de la familia AAA. Y esas proteínas son proteínas que invierten energía proveniente de ATP para generar cambios conformacionales que se traducen en fuerzas mecánicas ejercidas en sustratos macromoleculares. Estas proteínas son bien diversas en funcionalidad y organización y de igual forma varían también en actividad, estabilidad y mecanismo. Pero algo que debe resaltarse es que las proteínas de esta familia se encuentran en todos los organismos y en diferentes cantidades dentro de un mismo genoma. Entonces digamos que la función hecha por una puede ser suplida por otra. Bueno, en el caso del gen 4002 para XEU se hallaron dos dominios, DUF772 y DDE-TNP1. El primero no se pudo obtener ningún tipo como de acercamiento, no se sabe muy bien a qué puede pertenecer, pero el segundo hace parte de un transposón que viene a ser parte de un elemento de DNA autónomo de movilidad. Es decir, que es prudente, o se puede pensar que este gen pudo haber llegado a través de una inserción por un transposón. Y finalmente en SAM se halló una proteína que fue una enoyl acyl carrier protein, que como lo vamos a explicar también más adelante, esta es la misma expresada por los genes 4003 en XC y XCU. Bueno, ahora en el caso de el gen 4003, en esta proteína encontramos los mismos dominios y aparente funcionalidad para XC y XCU, según lo analizamos con PFAM y con Panzer. Ambos genes codifican para una proteína que es una enoyl acyl carrier protein, como lo nombramos anteriormente, que es la que codifica el gen 4002 para XAM. Ahora, para el gen 4003 para XAM encontramos que hay una proteína con dominios NERDs, a las cuales se les prevé una función en el procesamiento del DNA y pueden tener algún tipo de actividad nucleasa. Bueno, ahora para el gen 4009, esta fue uno de los mejores como descubrimientos que hicimos a lo largo de nuestra investigación, es que según Cao y colaboradores en el 2018, estas son las proteínas más importantes en la ruta biosintética de la santomonadina, y XC y XEU poseen en esta proteína dominios tipo FAB, que son importantes pues, en la biosíntesis de ácidos grasos en plantas y bacterias al deshidratar los compuestos beta-hidroxil ACP. Pero lo que y de hecho hicimos un análisis de motivos en meme y observamos que tanto XCC como XEU poseen exactamente los mismos dominios y XAM sí los posee, pero lo que sucede es que en la secuencia de XAM hay un codón de parada a la mitad que me termina partiendo mi producto traduccional y se espera que la función de dicha proteína quede completamente truncada. Por último, analizamos el gen 4015, en donde observamos que las secuencias eran más cortas para XEU y para XAM. Sin embargo, luego de un análisis de motivos en meme y de dominios y de predicción de funcionalidad en PFAM y Panzer respectivamente, encontramos que no había diferencias entre estas proteínas expresadas por estos genes.
Luego, finalmente nosotros quisimos investigar un poco más como las diferencias que el clúster PIC presentaba en XEU y por qué no le impedía la producción del pigmento. Entonces, como podemos ver en este alineamiento, el clúster CU posee dos proteínas extras anotadas de color verde que vemos aquí. Y estas proteínas queríamos elucidar un poco en descubrir qué función tenían y pues por qué no le impedían la producción del pigmento. En el caso de la proteína extra 1, resultó ser una con dominios NERD, así como se había encontrado en el gen 4003 para XAM. Esto solo nos indica que esta proteína está involucrada en procesamiento del DNA y puede tener pues, una actividad nucleasa, pero no hay literatura que indique alguna obstrucción en la biosíntesis de la santomonadina. En el caso del segundo gen extra, ninguna de las herramientas usadas proporcionó alguna idea de la posible función, por lo que faltaría ahondar un poco en esta proteína. Y pues ya de los resultados anteriores es posible concluir que los genes del clúster PIC para XEU que presentaron diferencias contra XCC fueron el gen 4002, donde las proteínas AAA pues tienen diversas funciones que, como explicó mi compañero, se puede pensar que en el organismo hay más proteínas de este tipo que suplan funciones en dado caso de que alguna falle. También pues al encontrar proteínas extra como la proteína 1 y 2 se concluye que la proteína 1 tiene una función similar a la presente en el gen 4003 de SAM y pues que la proteína extra 2 no tiene una función proteica asociada aún. Sin embargo, pues estos cambios no afectan la ruta biosintética de la santomonadina. Bueno, ya por otra parte, los genes de SAM que presentaron diferencias fueron el gen 3999 y 4000, donde la presencia de indels provocaron una fusión de ambos genes y una posible pérdida de la funcionalidad, como se mencionó anteriormente. Además, el gen 4002 es igual al encontrado en el 4003 para XCC y XCU, es decir, pues que tienen la misma función. Y en SAM, el gen 4003 comparte una similitud proteica con la proteína extra encontrada en XCU, la cual tiene dominios NERV encargados del procesamiento de ADN. Y ya por último, el gen 4009 se observó un codón de parada que generó que la proteína fuese fraccionada y no funcional. Este gen produce las proteínas FAB-A asociadas a la biosíntesis de ácidos grasos y pues por lo que se puede inferir que el transporte tal vez del pigmento hacia la membrana pues no es eficiente. Muchas gracias.